tardes para todos. Hola Glusman, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por tomarse un tiempo el fin de semana para escuchar pues esta charla. La idea del día de hoy es que podamos conocer una forma sencilla en que nosotros vamos a poder tomar estos estándares, estos lineamientos internacionales y involucrarlos en las propuestas que hagamos para el sistema de gestión en nuestro quehacer diario. Esto todo va a estar enmarcado en lo que dice la resolución. Entonces voy a dar inicio a la charla, espero que les sea de utilidad. Bueno, entonces lo primero es que recordemos que todo lo que nosotros realizamos está dentro de un marco normativo, ¿cierto? Nosotros, terapeutas ocupacionales. La resolución 4502 de 2012, que es la que expide las licencias de salud ocupacional, porque recuerden que el paso a seguridad y salud en el trabajo se da 3 años después, pues nos dice que los terapeutas ocupacionales entramos a un grupo que se denomina como otros profesionales. Y en ese grupo estamos capacitados, somos aptos para realizar investigación técnica, investigación de accidentes de trabajo, todo lo concerniente a la parte de educación, capacitación, el diseño, la implementación, la administración del sistema de gestión. Bueno, entonces, lo primero, solamente a manera de introducción, quiero contarles un poquito cuáles son esas actividades que generalmente los terapeutas ocupacionales realizamos. Entonces, siempre que nos ofrezcan la posibilidad de asumir un cargo o realizar un proyecto dentro de este sistema de gestión, es imperante, es decir, es muy importante que iniciemos con un diagnóstico situacional. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a estar en el sitio, vamos a hacer una visita, vamos a hacer una revisión de lo que se tiene hasta el momento. ¿Para qué? Para que establezcamos una línea de inicio. Vamos a saber cuáles son los recursos con los que cuentan, cuál es el estado de los programas, si es que los tienen en este momento, cómo se están llevando a cabo los indicadores y sobre todo cuáles son las necesidades y las políticas empresariales que se tienen en ese momento. Posterior a eso, pues yo ya voy a tener una información inicial para establecer unos criterios de priorización. ¿Por dónde empiezo? Entonces, con esos criterios de priorización yo puedo decir, voy a tomar estos trabajadores que son los que están en mayor riesgo, o voy a tomar esta tarea o esta actividad, este proceso, que son los que requieren una atención prioritaria. Una vez se ha definido, entonces se hacen unas actividades estandarizadas. Lo primero es que vamos a desarrollar un perfil ocupacional, que generalmente se hace a través de una evaluación ocupacional, donde vamos a mirar si existen déficits en las áreas ocupacionales o en los componentes de desempeño y si estos están afectando las habilidades laborales. Una vez tengo esto, que voy a poder decir que tengo ya como una caracterización ocupacional de la población que quiero intervenir, pues paso a realizar un análisis del desempeño, que es que evaluar las capacidades de ese trabajador respecto a las demandas de una tarea. Y aquí voy a resaltar que la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana, en el numeral 3.2.2, nos dice que siempre que vayamos a hacer algo relacionado con evaluación de riesgos, es importante que preparemos una lista de actividades de trabajo y que las agrupemos de una manera racional para empezar a reunir información necesaria. Es decir, que tenemos que hacer análisis de la tarea. ¿Listo? Cuando ya nosotros estamos viendo dónde están las brechas, es decir, qué es lo que no está ejecutándose de la manera en que debe ser o qué es lo que me está afectando ese desempeño del trabajador, pues podremos pasar a diseñar e implementar unas intervenciones. Y esas intervenciones las vamos a relacionar mucho con la triada ocupacional. ¿Por qué? Porque se pueden dar en 3 niveles. Pueden ser en el trabajador, que es cuando yo hago algo directamente sobre la persona; en el medio, que es cuando va a establecer unos controles administrativos que pues van a entrar a impactar positivamente el contexto o el ambiente; y en la fuente, que es cuando ya hago los cambios sobre aquello que me está generando el riesgo. Aquí hay algo muy importante y es que veamos que todo se enmarca en la mejora continua. La mejora continua es ese ciclo PHBA y es
el aporte fundamental que nos da el decreto 1072 del 2015, cuando ya todo el mundo dijo, no se dice salud ocupacional, sino que vamos a empezar a decir sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo más importante? Las tres primeras palabras, sistema de gestión. Quiere decir que todo va a ser en proceso, que van a tener unas fases que son secuenciales y que me van a permitir una retroalimentación constante. Entonces, el terapeuta ocupacional va a entrar a impactar ese desempeño de nuestros trabajadores y estamos facultados para realizar reintegro laboral, que aprovecho a hacer una cuña, y ese es el tema que se va a abordar el próximo sábado con la terapeuta ocupacional Diana Castañeda. Podemos participar en vigilancia epidemiológica, en inclusión laboral, en diseño ergonómico, en rediseño de sistemas de trabajo. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, el día de hoy, mi propósito es mostrarles a ustedes un poco qué son las normas internacionales, que veamos por qué son importantes, qué oportunidades nos están brindando, que podamos ver cuál es el esquema, cuál es la forma que tiene los estándares mínimos del sistema de gestión, y que posteriormente pues podamos aunar esas normas internacionales con el esquema de los estándares mínimos para poder tener unas propuestas de trabajo en el área. Y finalmente tendremos un espacio para la interacción. ¿Listo? Entonces, las normas internacionales. Vamos a tener en mente que son unos instrumentos legales que se lanzan por organismos representativos en un área específica y que lo que hacen es establecer unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Generalmente estos van a tener forma de convenios, que es cuando es un tratado internacional y que reviste obligatoriedad, o de recomendaciones, que lo que hacen es darnos unas directrices para que mediante una política estos convenios puedan ejecutarse, pero no revisten obligatoriedad. Y en protocolos, que lo que hacen es evaluar o revisar un convenio y actualizarlo o complementarlo según sea el caso. ¿Por qué se crean estas normas o cómo se crean? Entonces, aquí hay algo, y es que se empieza a hacer desde estos organismos internacionales, un ejemplo, OIT, empiezan a obtener información relevante, información real de diferentes fuentes. Y a su vez, en el Consejo Administrativo ven que es imperante que empiece a desarrollarse X documento alrededor de un tema. Una vez ellos desarrollan la propuesta de este documento, entonces lanzan a hacer algo como una consulta donde los diferentes sectores dan a conocer qué es lo que están pensando, qué es lo que se debe ajustar, y posterior a ello entonces ya se empieza a lanzar el documento y se incluyen las agendas de trabajo. Los temas que principalmente se están manejando son los principios y los derechos fundamentales, la inspección del trabajo, la consulta tripartita, es decir, está el empleador, está el trabajador, está el gobierno y las políticas de empleo. En el caso de la OIT, ellos tienen como unos convenios que son esenciales, donde se tratan temas como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la no discriminación y la libertad sindical. Bueno, creo que estarán escuchando como el ladrido de un perro, me disculpo, no es el de la casa. Bueno, entonces ya vamos a ver que además esas normas internacionales tienen unas características, y sus características son universalidad y flexibilidad, que se traduce en que lo que sea que nosotros estemos lanzando tiene que ser lo suficientemente alto en estándares para que promueva el desarrollo, pero debe ser factible de aplicar por diferentes países, independiente de su nivel de desarrollo, de su estructura. En este momento existen diferentes lineamientos, organizaciones que están dando aportes significativos alrededor de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la Comisión de Determinantes Sociales en Salud, que lo que hacen es direccionar el abordaje de los países para que se puedan superar las inequidades, y ahí entonces empiezan a hablar un poco de las prácticas justas de empleo y el trabajo digno. Está el Pacto Mundial para el Empleo, que sienta unas bases internacionales para la inversión, el empleo y la protección social. Entonces ellos dicen que se deben tener unos programas de formación profesional y de competencias empresariales, que es importante que se utilicen los convenios de la OIT, que se establezca la negociación colectiva entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. También está
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que hacen es un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos los países pues, puedan gozar de paz y de prosperidad. Entonces ahí se habla del trabajo decente y específicamente del empleo pleno y productivo de personas con discapacidad y de un entorno seguro. Tenemos la declaración tripartita, los principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que es una contribución positiva de las multinacionales al progreso económico, social y de trabajo decente. Entonces se dice que deben armonizarse los planes de empleo con las políticas de desarrollo pues, del país donde ellos están llevando su empresa, que debe focalizarse en grupos vulnerables, favorecer el desarrollo profesional de los países, de los trabajadores que están en ese país anfitrión. Se habla mucho de aplicar las normas más elevadas en seguridad y salud en el trabajo y de dar a conocer las prácticas que han sido de éxito en su experiencia. También está el Pacto por Colombia y el Pacto por la Equidad, que lo que establecen es una ruta con su respectivo COMPES para alcanzar pues, los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí tienen una parte específica que es el Pacto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Entonces lo que ellos intentan hacer es actualizar e implementar la política pública nacional, hablan de una inclusión productiva. Cuando llegamos a las normas internacionales como lo son la ISO, OSHA, UNE, entonces lo que nosotros pasamos a ver es que lo que ellos hacen es elaborar unas especificaciones técnicas que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias, y sirven para guiar y para evidenciar la calidad y la seguridad de sus actividades y productos. Ejemplo de esto son los métodos de evaluación, por ejemplo el OCRA o las guías de diseño. Cuando ya tomamos las normas técnicas colombianas, entonces vamos a ver que lo que buscan es hacer una normalización técnica, como su nombre lo indica. Y esa normalización técnica es que se van a establecer unas especificaciones que son comunes para un tema. Por ejemplo, la GTC 45, que es la guía para la identificación de peligros y la valoración del riesgo. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve conocer todas estas normas? ¿Para qué me sirve esto? Con ello yo voy a poder establecer un panorama global de lo que se está tratando en materia de seguridad y salud en el trabajo, de manera que voy a poder tener muy claro cuáles son los temas pertinentes, que son adecuados, que son oportunos, que son convenientes con las necesidades y las agendas de trabajo. Entonces tenemos que en la investigación se podrían manejar tópicos como prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, buscar opciones alternativas para diversificar, innovar y modernizar los procesos productivos, estrategias para armonizar los estándares internacionales con los planes nacionales. En educación es muy importante lo que tiene que ver con empleo pleno y productivo para las personas con discapacidad, el diálogo social y el establecimiento de alianzas para el conocimiento. Y aquí quiero hacer una acotación, y es que de ninguna manera estoy queriendo promover la tecnocracia, ese modelo educativo que responde como a unos intereses políticos y económicos, donde de pronto las personas van a poder memorizar cuál es el concepto de sistema de gestión, pero no van a saber cómo implementarlo de manera que esto aporte al desarrollo social. Simplemente se identifican unos temas que todos los terapeutas ocupacionales que estemos trabajando en el área, pues deberíamos conocer. En la parte de capacitación vamos a tener tópicos como las competencias empresariales, el perfeccionamiento profesional, la cultura de prevención y la normatividad. Y ya lo que tiene que ver con el sistema de gestión, pues es la administración y la inspección del trabajo, el enfoque tripartito, la política social, el fortalecimiento estadístico y el trabajo decente. Entonces, esto es lo que tenemos a nivel global. Ahorita, ¿en qué estamos en Colombia? En Colombia se han establecido unos estándares mínimos para este sistema de gestión. Esos estándares mínimos están dados en la resolución 0312 de 2019 y ellos pues, son de obligatorio cumplimiento. Lo que hacen es establecer, verificar y controlar las disposiciones básicas de este sistema.
Tienen dos excepciones, que son los trabajadores independientes con afiliación voluntaria pues, al Sistema General de Riesgos y el personal de servicio doméstico. Ahora, dependiendo de la actividad económica, del nivel de riesgo y del tamaño de la empresa, pues se podrán establecer unos responsables. Entonces, ¿qué nos dice la resolución? Que si usted es una empresa de hasta 10 trabajadores, el diseño de su sistema lo puede hacer un técnico en seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, con 1 año de experiencia y que tenga el curso de 50 horas. Y que la implementación puede darse mediante un trabajador con un curso de 50 horas. Que si usted tiene entre 11 y 50 trabajadores, entonces tanto el diseño como la implementación podrán ser dados por un tecnólogo con 2 años de experiencia más el curso, y que si usted es empresa de más de 50 trabajadores, entonces necesitará un profesional o una persona con posgrado en el área más el curso de 50 horas. ¿Qué nos indica esto? Pues que la participación de terapeutas ocupacionales y además de las personas que somos profesionales en un área específica y que optamos por el posgrado, pues se está viendo limitada. ¿Por qué? Porque se está dando paso a que otros niveles de estudios en seguridad y salud en el trabajo asuman ese tipo de responsabilidades. Bueno, entonces, siempre que se va a implementar esta resolución, pues se va a hacer mediante unas fases. Entonces, la primera fase es la evaluación inicial, donde lo que se hace es identificar las prioridades, las necesidades en ese sistema, y allí lo que establecemos son las brechas. ¿Qué es lo que no se está dando? ¿Qué es lo que se está necesitando? ¿Cuál es ese camino que necesitamos recorrer? Después vamos a tener un plan de mejora, y es, yo tuve unos hallazgos en esta evaluación inicial, entonces voy a plantearme las intervenciones necesarias para mejorar esa situación. Es decir, que vamos a establecer unas acciones prioritarias, se va a diseñar el sistema de gestión y se va a hablar de un plan de trabajo anual. Cuando ya se pasa a la fase de ejecución, pues lo que hacemos es implementar esas acciones que se han diseñado en la segunda fase. Y en el seguimiento, entonces, y plan de mejora, lo que hacemos es una autoevaluación. Yo, primera fase, identifiqué que habían unas necesidades. Segunda fase, estoy diseñando unas intervenciones con las cuales considero que puedo suplir esas necesidades. Tercera fase, pues pongo en práctica esas estrategias, esas intervenciones que he diseñado. Cuarta fase, pues yo voy a entrar a medir cómo me están funcionando, si me están dando el resultado que necesito. Y finalmente se habla de la inspección, la vigilancia y el control, que es hacer una verificación del cumplimiento de unos estándares. Esta norma tiene 60 estándares que no vamos a entrar a revisarlos porque, como dije, lo que estamos aquí dando como relevancia es a la forma que después es la que vamos a utilizar para la propuesta, pero en esta fase de inspección lo que se hace es verificar que haya una paridad entre lo que usted tiene en su empresa y lo que la normativa nos está pidiendo. Bueno, entonces nosotros dijimos que aquí lo más importante era ese enfoque de mejora continua, el ciclo PHBA. Entonces, cuando ya nosotros tomamos esas fases y las planteamos según el planear, hacer, verificar y actuar, se va a encontrar que en la planificación lo que yo voy a hacer es definir unos objetivos e identificar unos procesos para alcanzar esos objetivos y los parámetros con los que voy a hacer la medición. Entonces ahí podríamos estar diciendo que vamos a definir quién es el responsable, cuáles son los recursos, una política. En el AC, que es ya como tal la implementación de lo que dije en la fase anterior, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, de peligros y de las amenazas. En el verificar, entonces tendremos que una vez puesta en marcha el plan de trabajo, vamos a establecer un periodo de prueba. ¿Para qué? Para medir y valorar lo que nosotros estamos haciendo, si nos está dando resultado. Y ya en el actuar es que si a mí de esa valoración me dicen que los resultados no son los esperados, pues tendré que realizar las modificaciones necesarias. Esta misma resolución dice que debemos tener unos indicadores mínimos. Esos indicadores mínimos van a estar dados en materia de accidentalidad, de enfermedad laboral y de ausentismo. Y algo que quiero, digamos que
darle un poco más de énfasis es al plan de mejora. Como estamos hablando, reitero, del ciclo PHBA, y lo bueno de esto es que nos da la posibilidad de tener una retroalimentación permanente y que todo se haga en forma de secuencia. Ya. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos ese plan de mejora, es importante, primero, que las actividades las estemos dando a conocer de manera concreta. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Eso tiene que ser de manera concreta. Que nosotros designemos unos responsables. ¿Quién es el encargado de que se pueda implementar esa actividad concreta? Esa actividad concreta. Además, ¿en qué tiempo es que nosotros vamos a llevar a cabo esa ejecución? Póngale meses, póngale semanas, pero sí demos un periodo delimitado. ¿Cuáles son los recursos que necesito para poder hacer esa implementación? Y cuáles van a ser las evidencias, o sea, los soportes de si esto que se está implementando, esto que yo estoy sugiriendo, me da o no un buen resultado. Cuando uno habla de mejora continua, inevitablemente tiene que pensar en la auditoría. ¿Qué es una auditoría? Es que nosotros podamos verificar el cumplimiento de los requisitos. ¿De cuáles requisitos? De los que dice esa resolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues en cada una de estas partes del planear, del hacer, del verificar y del actuar, lo que vamos a ir es a medir si existe una paridad entre lo que nos están pidiendo y lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, allí lo más general, lo que generalmente se mide son los resultados de los indicadores, la planificación, el desarrollo y la implementación del sistema de gestión, y se ha presentado gestión del cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que van a mirar si la política de seguridad y salud en el trabajo, pues primero si existe la política, y si existe, si está firmada y si está comunicada. Si tuvimos o no una evaluación inicial de ese sistema de gestión. ¿Cuál es el plan de trabajo anual? Si se cuenta con una gestión documental de todo lo que nosotros estamos haciendo, cómo están las condiciones de salud, si nosotros estamos midiendo. Entonces recuerdan que yo les decía que era muy importante que estableciéramos una línea basal. ¿Por qué? Pues porque con eso nosotros también vamos a poder contrastar el avance que vayamos teniendo de un T0 a un T1. Nosotros también vamos a también se va a auditar los reportes, cuáles son los mecanismos de vigilancia que se están estableciendo, lo que se habló de la gestión de los riesgos y de los peligros y cuál es la respuesta ante las emergencias. Es decir, que todo el tiempo tenemos que estar garantizando que existe esa mejora continua. Ahora, ya conocimos que teníamos unos lineamientos internacionales y que aquí en Colombia se han establecido unos mínimos. Es decir, que si su empresa o el lugar donde usted está trabajando no tiene mucho, por lo menos debe estar cumpliendo con esa resolución. Entonces ahora vamos a ver un poco cuál es la forma en que nosotros podemos empezar a idear estrategias teniendo en cuenta tanto lo internacional como lo nacional. ¿Qué es lo primero? Pues hasta aquí lo que yo he hecho es hablar mucho, pero estamos dando mucha información sobre cada uno de estos lineamientos, sobre los diferentes contenidos. A mí me toca poner esto de una forma más operativa. Lo que en mi experiencia ha funcionado es establecer una tabla con el ciclo PHBA y tomar los apartes más importantes, los que yo veo que van a tener mayor impacto, los que estoy interesada en aplicar, los que son pertinentes a la institución a la cual voy a darle esta propuesta o a la investigación que deseo hacer, y los voy a empezar a organizar. Con esto establezco un primer filtro. Entonces, digamos que determinantes sociales en salud, yo voy a tomar las prácticas justas y la medición de análisis. Que del Pacto Mundial para el Empleo voy a tener los convenios de la OIT, pues que se utilicen de una manera plena. Vamos a tomar la parte de aumentar las competencias y la gestión del riesgo, que los objetivos de desarrollo sostenible, entonces se va a estar hablando del empleo pleno, de la innovación, del entorno seguro, de la diversificación, declaración tripartita, la armonización de los planes con las políticas, la aplicación de unas normas elevadas, el diálogo social, el aprendizaje permanente,
Pacto por Colombia, enfoque de derechos, inclusión productiva, gestión del riesgo, orientación. En las normas internacionales tendríamos todo lo que es con modelo de éxito, las especificaciones técnicas, y en las normas técnicas colombianas, pues esos modelos de éxito en Colombia y los cumplimientos legales. Ese fue un primer filtro, es decir, que yo puedo ver con un poco más de claridad cuáles son esos temas o cuáles son esas indicaciones que podría empezar a incluir en mi documento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que hacer operativo lo que estamos viendo. Entonces yo voy a tomar por organismo el tema más grande, el lineamiento general, y lo voy a tratar de poner en una acción que esté dentro de ese sistema de gestión. Entonces yo voy a decir que la Organización Mundial de la Salud, voy a tomar la parte de prácticas justas, y que eso lo podría hacer a través de una política de inclusión, que de la Organización de Naciones Unidas vamos a tomar lo de empleo pleno, que eso tendría que ver un poco con lo que es inclusión productiva y entorno seguro, que de la Organización Internacional del Trabajo vamos a buscar la armonización, entonces políticas y el diálogo tripartita, y que en las normas que van a ser nuestras directrices, pues voy a tener esas especificaciones técnicas y los casos de éxito. Entonces, aquí ya hay un segundo filtro. Me falta algo adicional, y es que pues yo tengo que saber qué voy a hacer con cada una de esas partes. Entonces, voy a hacer la lectura. Generalmente eso requiere pues una lectura mucho más exhaustiva. Esto es un ejercicio, entonces lo estoy mostrando de una manera somera, pero yo voy a tomar todas esas directrices y esos casos de éxito, es decir, esas especificaciones técnicas, y voy a hacer un análisis. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que me están indicando que haga? ¿Cómo fue el abordaje que tuvieron? ¿Existe alguna relación, alguna similitud entre el grupo poblacional o la institución o la actividad económica en la que ellos la aplicaron y en la que yo la pienso aplicar? Y ya con eso entonces voy a tener una correspondencia, es decir, voy a ver qué tan comparables son la institución, el lugar, el donde que yo tengo con lo que me está indicando la normativa internacional y nacional. Y voy a poder entonces empezar a hacer unos diseños específicos dentro de ese ciclo PHBA, que pues según lo que estamos viendo aquí de ejemplo, entonces serían ya más la parte de política y de unos programas, y finalmente establecer cuáles van a ser esos métodos de medición y de análisis de los resultados que se obtengan. ¿Qué es importante? Entonces ya sabemos qué es lo que nosotros podemos aplicar. Tenemos que lanzar una propuesta. Esto es la estructura básica, como lo están viendo en la diapositiva, es decir que cada uno de ustedes, que estoy segura que están en capacidad de hacerlo, pueden elaborar un documento mucho más robusto, un documento más específico que pueda responder a esas necesidades que ya sabemos que tiene la institución o el lugar o el problema que usted quiera abordar. Entonces, al inicio hablé de un diagnóstico situacional. Esto es desde mi experiencia. En ocasiones, cuando a ti te piden que hagas un proyecto o una propuesta, que establezcas una estrategia, pues muchas veces nos llaman y nos dicen, vea, que es una empresa no, que eso no tiene ni 50 trabajadores, y ellos como que hacen algo de transporte, pero uno se queda sin saber qué. ¿Cuál es mi sugerencia? Puede que ustedes por esas 2 horas que inviertan no vayan a recibir ningún tipo de remuneración económica, pero les va a dar información fundamental para que con conocimiento de causa ustedes empiecen a crear una estrategia que responda a unas necesidades sentidas, es decir, que esté respondiendo a la realidad. Entonces, lo primero que va a tener esta estructura básica es una introducción donde vamos a decir cuál es el problema o cuál es esa brecha que estamos encontrando, cómo se da, cuáles son los requerimientos que me están haciendo alrededor de la misma y qué es lo que desde mi conocimiento voy a poder aportar. Entonces, eso no van a ser más de 2 párrafos, por ponerlo algo en prosa, que ustedes tengan en cuenta un límite, donde yo voy a decir, bueno, lo que estoy encontrando después del diagnóstico situacional es que ustedes tienen, y empezamos pues a definir qué es lo que se está encontrando. Entonces, tienen una política de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, se encuentra que no todos los niveles de la organización están enterados de la misma, o que ustedes están, a pesar de que tienen
todo el montaje del sistema de gestión, el nivel de accidentalidad en el área tal se está aumentando y esto está acarreando. Entonces, ahí hacemos una presentación de esa problemática y lanzamos qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, le voy a ofrecer el diseño, la implementación y el seguimiento de un sistema de vigilancia. Ya posterior a eso, entonces vamos a hacer una descripción del servicio. ¿Qué va en la descripción del servicio? Pues primero el objetivo general de ese servicio que yo estoy dando y ojalá un objetivo por las fases. Entonces, así como le decíamos, va a haber una fase de implementación, entonces vamos a decir, vamos a establecer una línea basal. El objetivo de esta fase es conocer el estado actual de la organización respecto a los estándares indicados en la resolución tal. Entonces, hay ya un objetivo macro que puede ser el diseño y la gestión o la administración del sistema de gestión. Unos objetivos por fases, es importante que nosotros definamos los métodos que estamos planeando utilizar, entonces se va a establecer una evaluación de estos sistemas de trabajo y esta evaluación se planea hacer para movimientos repetitivos con el método OCRA, entonces vamos empezando a especificar un poco cuál es esa metodología a utilizar y cuál es el acompañamiento, es decir, usted profesional, a qué se compromete desde su experticia. Entonces, yo voy a estar liderando o voy a ser la persona que evalúe los sistemas de gestión y posterior voy a dar 3 capacitaciones para el grupo de HSQ, quienes van a estar acompañando la implementación de las intervenciones. Cuando ya nosotros vamos a hablar de la parte del cronograma, pues tenemos que mostrar esas fases que ya describimos en el punto 2 y los entregables. Entonces, mi fase, bueno, alguna actividad que voy a hacer es la política. Voy a establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es mi entregable? Entonces voy a decir que mi entregable es una política. Ojalá nosotros pongamos las cantidades, eso ayuda bastante y evita, digamos, que algunas discusiones a futuro. Entonces voy a entregar una política que va a estar firmada y va a estar comunicada en tales y tales niveles. Para el presupuesto es importante que nosotros empecemos a hacer un desglose de las actividades, de las horas que tú estás proyectando, invertir en esas actividades y cuál es ese valor por la fase. Y finalmente, pues dejamos una parte para unos comentarios, unas especificaciones técnicas donde podemos estar diciendo si vamos a tener la participación de otro profesional, si hay unas especificaciones en el método de pago, y demás. Yo que quiero resaltar aquí, que esta estructura que es tan sencilla ya me brinda información suficiente si yo quisiera hacer una investigación. ¿Por qué? Pues porque yo ya voy a tener claro el dónde. Entonces, el dónde es la empresa X o el dónde es el área de reprocesos de la empresa X. Voy a tener muy claro a quién va a estar dirigido, quién es el grupo que yo quiero abordar. Entonces voy a poder decir que es el personal operativo que desempeña la labor de empaque en la línea tal de la empresa X. ¿Cuál es esa brecha en el conocimiento? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? Entonces ahí podríamos empezar a meter un poco la parte de la innovación, de lo que estamos hablando, diversificación de los procesos productivos, es decir, que no sabemos de qué forma, cuáles son unos posibles métodos que nos ayuden a prevenir, pues una consecuencia que es la que ustedes ya previamente han identificado, y pues dependiendo de la acción que yo quiera ejecutar, entonces pues ahí yo voy a decir, si usted pues realmente quiere establecer un cambio, seguramente va a definir una variable, donde vamos a poder ver si existe un impacto o no, o si no, si usted lo que dice es que quiere documentar, entonces pues ya estaríamos hablando de una descripción un poco más descriptiva, una investigación un poco más descriptiva. Ahora, nosotros ya vimos cómo se pueden tomar esos lineamientos internacionales, lo que se tiene a nivel nacional y organizarlo en una propuesta. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Cómo se haría eso efectivo? Entonces pongamos un ejemplo de lo que los terapeutas ocupacionales podemos hacer, que es la inclusión laboral, la inclusión de personas con discapacidad. Entonces yo
¿Qué es lo primero? Como en la evaluación inicial yo lo que respondo es ¿qué les falta? O sea, ¿qué necesitan hacer ellos para alcanzar ese estándar que se me está requiriendo? Pues es importante que conozcamos el marco normativo. Yo voy a tomar aquí como lo más grande, entonces vamos a hablar de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a hablar de que existe un requerimiento de un programa, que eso se da a través de la Ley 1618 del 2013, que existe un capítulo específico, que es el capítulo 4 de la Ley 361 de 1997, que nos habla de integración laboral, y que en el decreto 2011 del 2017 nos dicen que pues, debe haber un porcentaje de vinculación laboral en el sector público. Esto mismo ya pasa pues al decreto 2177 de 2017, donde se van a ver como la coordinación de las acciones del sector privado en temas como la formación en el trabajo. En el decreto 392 del 2018, entonces se va a tomar pues la parte de los incentivos de contratación y la guía para el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, que es algo que sale desde Pacto de Productividad, que ellos ahí nos dan en una ruta. Es decir, nos dicen que hay unos pasos, que tiene que existir una decisión gerencial, que se va a hacer una selección y una contratación, que después va a haber una sensibilización, un acompañamiento y una evaluación. Entonces, como yo ya conozco los requisitos que me están pidiendo cuando yo vaya a hacer esa evaluación inicial, además de mirar qué es lo que se tiene a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues voy a revisar ese tema que es de mi interés. Voy a poder saber si ellos ya han tenido acercamientos previos, cómo está el diseño, si hay accesibilidad o no dentro de esa empresa, dentro de la planta de operaciones o del sitio donde ellos estén buscando poder ubicar pues a estas personas. Vamos a saber cuáles son los avances, los intereses, cuáles son los miedos, y con eso pues podré establecer unos desafíos. Entonces, en esa evaluación inicial, como yo ya sé qué es lo que les falta, pues voy a proceder a hacer un plan de mejoramiento, es decir, que voy a establecer unas acciones prioritarias. ¿Cuáles pueden ser mis acciones prioritarias? Decir que vamos a tener una política de seguridad social, que vamos a hacer una actualización o una creación, dependiendo de lo que hayamos encontrado, de los perfiles del cargo. Y pues allí, por supuesto, tendré que hacer mucho énfasis en especificar cuáles son las funciones, cuáles son las demandas, los equipos y las herramientas, la intensidad horaria, hacer unas descripciones que sean suficientes. ¿Para qué? Para eso que nosotros realizamos, que son los ajustes razonables. Recuerden que todo esto va a ser el insumo para que usted posterior pueda identificar e implementar unas intervenciones. Vamos a decir que vamos a incluir una bolsa de empleo donde sea más factible encontrar personas con discapacidad preparadas para este cargo, y que se va a hacer una campaña de sensibilización. Entonces nosotros hacemos ese plan de mejoramiento, llevamos a hacer ya la implementación. Entonces recuerden que dijimos que debía existir un enfoque tripartito. ¿Cuál será ese enfoque tripartito? Pues yo voy a tener que tener en cuenta la visión, las necesidades de ese trabajador o la persona que estoy buscando incluir. Voy a tener que tener en cuenta al empleador, con todos los desafíos que implica que ellos quieran aceptar, empezar este proceso. Voy a tener que tener en cuenta como tal a la empresa o a los organismos externos que nos estén apoyando. Una vez se ha empezado a hacer esa implementación, es decir, yo ya estoy haciendo mi campaña de sensibilización, de una forma pues muy acuciosa, empiezo a diseñar los ajustes razonables para este sistema de trabajo en el cual van a participar estas personas. Hemos dado a conocer los perfiles del cargo, hemos identificado de hecho otras opciones para que se pueda pasar a tener no sé, unos sistemas de trabajo tipo, o se pueda volver una empresa tipo, es decir, donde las personas con discapacidad o con una discapacidad específica fácilmente puedan ser incluidas. Pues yo voy a tener que hacerme ese seguimiento, es decir, medir y analizar lo que estoy encontrando. Entonces, en ese medir y analizar, pues podríamos hacer una evaluación de desempeño donde yo tenga en cuenta todas las partes es, por supuesto, el trabajador que he incluido, sus compañeros, su jefe inmediato, el gerente del área, las personas que
tienen que ver con él para medir el nivel de satisfacción, para ver si se mantiene la productividad, para ver si él realmente está teniendo un desempeño ocupacional idóneo. ¿Y esto con qué fin? Pues porque cuando yo empiezo a identificar qué es lo que a mí no me está permitiendo llegar a esa inclusión total, pues voy a poder establecer los cambios o las acciones requeridas. Y ya, pues finalmente cuando llegamos a tener toda esa etapa de inspección, de vigilancia y de control, entonces lo que hacemos es una evaluación de ese proceso de inclusión laboral. Y allí pues ya vamos a tener en cuenta los indicadores que pueden darse en calidad de evaluaciones de desempeño o del nivel de satisfacción, no sé, el número de trabajadores que hayamos logrado incluir. ¿Qué es muy importante en esto? Cuando digo en esto me refiero en la parte de seguridad y salud en el trabajo, que la forma en que nosotros podamos ver que nuestras acciones realmente son implementadas y que están teniendo un impacto deseado es que primero involucremos todos los niveles de la organización. Tenemos que llegar desde la alta gerencia a los mandos medios, a los trabajadores. Y lo otro que es muy importante, porque siempre vamos a necesitar un presupuesto, pues estamos hablando de ajustes razonables, pero pues eso no quiere decir que no haya que hacer una inversión económica, es que nosotros logremos llegar a la aprobación de un CAPES. Es decir, cuando se estaba planteando este sistema de gestión, dijimos pues que se iba a necesitar como tal un dinero, que ese es pues un presupuesto para el sistema de gestión. El CAPES es cuando yo ya defino que va a haber un monto específico para un programa o para una actividad. Entonces podríamos tener el CAPES de ajustes razonables de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Eso va a ser muy importante. Hasta aquí, pues nosotros hemos visto un diseño, hemos visto cómo se puede lanzar una propuesta y reitero que considero que todos como terapeutas ocupacionales estamos en la capacidad de hacerlo, porque algo que nos enseñan muy bien en nuestra profesión es analizar. Y nosotros podemos analizar las necesidades de una empresa, mirar cuáles son las herramientas que se están dando tanto a nivel global, adaptarlas a las indicaciones que tenemos pues en nuestro territorio nacional y lanzar una estrategia para llegar a hacer una intervención. Sin embargo, cuando yo ya voy a decir que voy a hacer esa implementación, pues van a tenerse unos desafíos. Y aquí me gustaría conocer un poco su opinión, entonces les voy a pedir que ingresen a la página que está en pantalla, www.menti.com, les va a pedir un código, por favor escriben el 528532 y que me digan para ustedes cuáles son esos principales desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Bueno, entonces aquí tenemos dos que fueron una práctica que estábamos haciendo con el link. Ya veo a alguien que me dice que la falta de inversión en el recurso humano y técnico. Nos hablan de hacer una integración con otros sistemas. Voy a dar como un minutico adicional para que participe. Bueno, quiero recordarles que esta participación es anónima. Si yo pongo aquí no me va a aparecer quién es el que está diciendo cosas.
Bueno, aquí nos dicen la falta de implementación y o conocimiento para la aplicación de la normatividad vigente, así como los recursos económicos que son fundamentales en todo proceso. Como Teo, el principal desafío es argumentar el valor de nuestro quehacer en las empresas sin tener que contar para esto con el requerimiento de la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, voy a continuar. Entonces, yo pensé en algunos y pues son los que en mi experiencia he tenido que ver. El primero, pues es que a uno le aprueben esa propuesta. Porque yo puedo hacer algo maravilloso, pero pues si ninguna empresa quiere que la implemente con ellos, pues ya hasta ahí llegaríamos. Entonces, ¿qué me ha funcionado? Y aquí voy a hacer como una acotación de lo que ha sido mi experiencia tanto aquí como en Australia. Lo que a mí me ha funcionado es lo que le dije que los terapeutas ocupacionales estamos en capacidad de hacer. Nosotros podemos saber cuáles son las necesidades de esa empresa y podemos prever cuáles son esas políticas empresariales con las que ellos se están rigiendo. Entonces, hago mi diagnóstico situacional, esa es mi estrategia. Si yo tengo que ir 2 horas a un sitio para poder obtener la información suficiente, si yo tengo que hacerme la lectura de unos proyectos con antelación, aunque por esas 2 horas, que es lo que generalmente uno invierte, no se esté pues recibiendo una remuneración económica, lo hago por la información que brinda. Entonces, lo que yo voy a lanzar pues siempre va a estar acorde a esas políticas empresariales, es decir, que yo no voy a entrar a irrumpir. Yo no voy a entrar, por lo menos no en primera instancia, a decirle que X proceso productivo tiene que desaparecer. Lo que voy a mostrarles es, yo conozco que esta es la estructura de su empresa, usted así la está manejando y tengo una opción para optimizarla. Y en esa optimización pues vamos a favorecer tanto el desempeño ocupacional de los trabajadores como el cumplimiento de los requisitos legales como su productividad. Eso siempre pues da un buen resultado. ¿Qué más es importante? Que nosotros tengamos capacidad de síntesis. Entonces, ustedes vieron el inicio de la presentación, pues estuvimos ahondando dentro de una presentación, porque ya dije que esto fue algo muy somero, en lo que nos están indicando cada uno de los lineamientos. Pues yo no tengo que llegarle al empresario o a la persona que me va a hacer la contratación con toda esa información. Yo llego con los datos específicos, es decir, la información pertinente, lo que él me va a entender. Y voy a presentárselo, ojalá que mi propuesta económica no tenga más de 6 páginas. ¿Por qué? Porque primero no se tiene en Colombia, no tenemos pues como el hábito de la lectura, y más la lectura de un tema que no es el nuestro, porque generalmente nosotros no le presentamos la propuesta a otro terapeuta ocupacional. Muchas veces no se la presentamos ni siquiera a otro rehabilitador. En el mejor de los casos es a un médico, o si no ya estamos hablando pues con otras disciplinas. ¿Qué es lo otro? Pues que tiene que estar en un lenguaje que ellos comprendan y con unos intereses que les sean familiares. Digamos que nosotros pasamos ese primer ciclo, nos aprobaron la propuesta, empezamos a trabajar y nos dejan trabajar muy bien. Es más, vamos a decir que nosotros ya contamos con el respaldo de los trabajadores, con el sindicato y demás. Y llega el momento donde decimos, se tiene que hacer esta intervención o tenemos que hacer este ajuste razonable. Y ese ajuste razonable, pues va a tener una inversión económica. Y entonces ahí llega un segundo momento donde pues tendríamos que empezar a utilizar unas estrategias para que nos lo prueben. ¿Qué es importante aquí? Que nosotros tengamos la capacidad de hacer una proyección del impacto. ¿Cómo voy a hacer esa proyección del impacto? Pues primero, yo tengo que ser muy específico en decir qué es eso que necesito. Yo necesito un ajuste razonable que va a consistir en hacer una variación en la altura de tantos centímetros de este plano de trabajo.
¿Y para qué? Pues para que la actividad productiva que aquí se desempeña pueda ser ejecutada por este trabajador con estas características que fue el que nosotros tomamos en nuestro programa de inclusión laboral. Y si usted me permite o usted aprueba el presupuesto para hacer esto, pues esto es lo que vamos a tener en este momento. Si el trabajador intenta operar así, estamos en un riesgo crítico y posterior a hacer esta ejecución, a hacer este cambio y si adicional lo vamos a acompañar de un entrenamiento específico para la tarea y de unas campañas de prevención o de una cultura de seguridad, entonces vamos a llegar a tener el riesgo en verde, es decir, en aceptable. ¿Y qué es lo otro? Tenemos que hablar en su idioma, tenemos que mostrar un costo-beneficio. Yo les dije que aquí nosotros teníamos interacción con todos los niveles de la organización, es decir, que nosotros ya hemos tenido contacto con el líder de la línea, hemos tenido contacto con el supervisor del área, hemos tenido contacto con el gerente de la planta, si es el caso, estamos en relaciones con el departamento de compras o con una persona, si es una empresa más pequeña que realiza todas estas funciones. Aquí yo qué voy a decirle. Primero, pues digamos cuál es el valor unitario aproximado o por lo menos intentemos tener algunas cotizaciones. Es factible que ustedes estén pensando, no, pero ¿cómo así? Las cotizaciones las tiene que hacer el departamento de compras, yo lo que digo es lo que necesito. Pero casi que invariablemente a ti te van a preguntar, ¿y a mí eso cuánto me cuesta? Entonces, pues es importante que nosotros podamos decir, eso te cuesta 700,000 pesos, eso te cuesta 4 millones de pesos, o eso te puede estar costando entre 10 millones y 15 millones, dependiendo del sitio donde lo pidamos, los años de garantía y el soporte técnico. Y ya, pues cuando entonces nosotros empezamos a decir, esto es lo que yo voy a tener que invertir para poder hacer esta intervención y este es el beneficio que me va a traer. Entonces usted ahorita tiene estas personas realizando esta actividad así y a usted esto le está costando tantos días de incapacidad, ya hay una persona que está en proceso para una calificación por pérdida de capacidad laboral o se le está dando un concepto de enfermedad laboral y esto me está costando aproximadamente esto. Y si usted me compara esto que en este momento tenemos como costo con la inversión que yo le estoy dando, pues va a ver que en 3 años de seguir así ya la inversión está saldada y va a dejar de existir ese riesgo. Entonces nosotros allí debemos ser capaces, primero de pedir lo que realmente se necesita, de tener siempre un estudio técnico, o sea, además de lo que se está dando aquí, que podría ser una tabla, una presentación en PowerPoint que ojalá no vaya a durar más de 15 minutos, pues nosotros también podemos entregar unos informes técnicos, o sea, miren, con estos métodos, que van a estar tomados generalmente de las normas internacionales y siguiendo pues algunas de las indicaciones de las normas nacionales, se encontró esto en tal área. Usted allí tiene tantos trabajadores que en este momento están expuestos a este nivel de riesgo. La intervención que yo le estoy proponiendo, pues con la especificidad que les indiqué hace un momento, es esta. Este es el impacto que yo estoy esperando y este es el costo que va a tener. Y si usted lo compara, va a estar en tanto. Entonces, allí ya vamos a tener como un argumento mucho más fuerte de qué es lo que se requiere. Algo adicional que es en ocasiones algo difícil de manejar es la parte de la participación de todos los niveles. En muchas empresas existen los sindicatos y cuando yo tengo el sindicato, entonces posiblemente pues ellos no vayan a estar de acuerdo con algunas cosas. Y me vayan a decir, no, pero es que aquí no se puede evaluar, o yo no voy a permitir esto, yo estoy en desacuerdo con lo otro, o simplemente entonces ya la gerencia o el gerente de planta cada vez que te vaya a ver ingresar para hacer la valoración va a decir, usted me está, no sé, disminuyendo la productividad, me está quitando tiempo de la operación. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante? Primero, que nosotros hagamos de forma transparente y objetiva todas nuestras intervenciones. Cuando yo me refiero a todas nuestras intervenciones es que nosotros contemos, mira, yo estoy aquí evaluando porque la empresa está tomando la decisión de hacer un programa de inclusión laboral, entonces pues quiero ver cuál es el estado actual de todos sus sistemas de trabajo y voy a empezar por esta línea de producción, contarles qué es lo que se está haciendo, darles a conocer cuál es el estado del proceso. Entonces, en este momento vamos en esta evaluación, nos faltan tantas actividades, yo voy a estar viniendo cada tanto tiempo a hacer unas observaciones o este es el equipo que me está acompañando. Cuando ellos
empiecen a notar pues que lo que usted está haciendo realmente no es algo que vaya a dañarlos o que vaya, sobre todo lo que piensan es que uno va como a impedir que ellos vayan a hacer unos reclamos pues que los tienen merecidos o que vamos pues a intervenir o a negar ese libre albedrío para la sindicalización. Entonces van a empezar a ceder un poco. ¿Qué es lo otro? Que nosotros les consultemos. Una realidad es que aunque seamos expertos, quien está 480 minutos en una actividad, supongamos que es un tiempo completo, es el trabajador. Puede, y lo he hecho, que uno haga el ejercicio de empacar y uno se para y empaca, pero aún así uno no está empacando esa misma cantidad de tiempo, ni con la presión que ellos tienen por la producción, ni con una supervisión. Entonces tenemos que reconocer el conocimiento y el aporte que cada una de las partes nos pueden dar. Y lo otro es tener en mente ese enfoque tripartita, ese enfoque donde nosotros siempre vamos a estar en colaboración. Acuérdense, en eso es la triada. Aquí estoy segura que, bueno, uno nunca puede generalizar, eso es un error, pero yo diría que la mayoría de nosotros, cualquier intervención que realice está basada en ese persona, actividad, contexto, y seguridad y salud en el trabajo no es la excepción. Entonces tenemos que incluir todas las partes del proceso en todo momento. Ahora sí, doy paso a las preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, es bienvenida. Ok, amigos. Eli, muchísimas gracias. Vamos a revisar las preguntas. En este momento los micrófonos se pueden abrir para las personas que tengan alguna pregunta o por el chat pueden escribirlas para poder entonces leerlas. Pero Eli, muchas gracias porque ya no voy a decir salud ocupacional, sino desde aquí en adelante, seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad. Estamos aprendiendo. Muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Amigos, ¿ha quedado todo claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, yo aquí, perdón, me va a permitir dejarles mi correo electrónico. Yo sé que este tipo de temas, cuando uno los ve, entonces uno los entiende completamente y de repente quiere ir a implementarlos y se te ocurren todas las preguntas o todas las limitaciones o hay algo en lo que uno, digamos, que empieza a tener como problemas para hacerlo operativo. Entonces, si tienen algún tipo de duda, me pueden contactar al correo que aparece en pantalla, cantorgeli@outlook.com. Ok, Eli, ya lo tenemos, e igual pues vamos a compartir también, pues si tú lo permites, la presentación, un video y bueno, para que puedan seguir trabajando el tema, para que lo podamos seguir revisando. Entonces, pues estará colgado en nuestra página y en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Y bueno, pues les agradezco, amigos, el compartir este espacio, de verdad muy, muy interesante. Bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, los invito entonces a más actividades. Y bueno, Eli, por ahí tienes bastantes, ya ahorita mensajes. Ok, mensajes, voy a ingresar al chat. Una pregunta, Marta hace. Dame, puedes leérmela, es que no, creo que no he logrado entrar al chat. Dale, sí. Dice, buenas noches, tengo una consulta. ¿Cuánto tiempo es recomendable para realizar la observación en campo de una actividad a evaluar? Bueno, entonces, por todo, Kelly. No, a ti muchas gracias, de verdad, a todos ustedes por estar pues empleando tiempo el fin de semana para escucharme. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero nosotros tenemos que ver
pues, qué es lo que a ti te están dando de tiempo en la empresa, porque yo sé que nosotros estamos por diferentes medios de contratación y muchas veces tú simplemente vas a hacer una visita para evaluar una actividad específica y entregar un reporte de la misma, y en otras ocasiones pues tú eres una contratista o estás in-house en una empresa, entonces tienes como mayor campo de acción. ¿Qué es lo que se recomienda? No te voy a hablar de tiempo, pero sí de espacios. Primero, que la observación que tú realices la puedas ver en diferentes trabajadores. De esta manera yo voy a estar asegurando que lo que estoy evaluando es cómo se realiza la actividad y no solamente la forma en que tiene una persona de hacerla. ¿Qué es lo otro? Cuando la empresa o bueno, la operación se da en diferentes turnos, pues la idea es que nosotros podamos evaluarla como tal en esos turnos para ver si hay algún cambio. Y allá pues como tal una recomendación que hace un poco más fácil la comprensión de esas actividades es que nosotros podamos definirlas, por ejemplo en un prealistamiento, ya en una ejecución y en una finalización. Entonces podemos empezar a decir, listo, en el prealistamiento está ocurriendo esto, hago la definición, pues la descripción de lo que allí ocurre, hacemos cada una de esas etapas y de esa manera cuando hagamos las diferentes observaciones, que es lo que recomiendo, pues nosotros vamos a poder ver si hay alguna diferenciación en una de esas etapas específicas. Ok, Heli, gracias. Heli, tenemos otra pregunta. Paula Hernández pregunta, según la norma, ¿cómo podemos diferenciarnos los posgrados de los niveles técnicos? Según las normas, Paula, excelente pregunta. Mira, según las normas y sobre todo voy a tomar pues esta resolución que sale hace poco, donde les decía que ya nosotros como tal, como profesionales de posgrado, pues empezamos a tener como una limitación, sobre todo para tener un alcance pues en unas empresas que son más pequeñas, porque están permitiendo que esa responsabilidad del diseño, el direccionamiento del sistema de gestión, pues esté desde el nivel de técnicos. Entonces, pues desde la normativa allí está dada, porque nosotros con posgrado, profesionales de la salud, en las licencias se dice que el médico tiene algo específico por hacer, entonces él tiene su propio campo. El psicólogo, pues después de que estos han obtenido, por supuesto, su posgrado en seguridad y salud en el trabajo, también tiene un campo específico, ya pues entra también la parte de la ingeniería y empezamos a ver los niveles de profesional, tecnólogo y técnico. Nosotros, junto con pues, todas las otras profesiones, entramos en la parte de otros y adicional nos dejan pues allí, todos podemos hacer lo mismo. La diferenciación es el enfoque. Cuando nosotros ya, no sé, ¿alguien iba a hablar? Bueno, voy a seguir hablando. Cuando ya nosotros entonces como profesionales empezamos a hacer las intervenciones, a mí me parece que la diferenciación que debemos tener es esa capacidad de análisis. Particularmente no estoy de acuerdo cuando alguien a nivel profesional, es decir, usted ya estudió como mínimo 5 años, suponiendo que estudió muy bien y nunca tuvo que repetir un semestre, y haces 1 año y medio o 2 años más de tu posgrado, dependiendo si es especialización o si es una maestría, y tú llegas a hacer un checklist. Empiezan a hacer un recorrido y a decir si tienen la señalización, no tienen la señalización, si se está haciendo esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese checklist, pues realmente estamos teniendo una mirada muy similar a la que lo hacen pues los otros niveles. Nosotros, ¿cuál es nuestro plus? Y es que, primero, podemos hacer una interpretación macro de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. O sea, yo soy capaz de ver esto de acá me sirve, esto de acá lo uno y esto de acá lo cojo, y entonces voy a armar mi propio sistema. Puedo hacer un modelamiento. ¿Qué es lo segundo? Tengo una capacidad de pensamiento crítico y por tanto voy a ser capaz de filtrar y de hacer una priorización de las actividades. Finalmente, desde nuestro enfoque, es decir, desde nuestro campo de acción, nosotros vamos a poder empezar a definir unas estrategias. Y allí, en ese momento donde nosotros estamos utilizando unos métodos de evaluación que por supuesto pueden ser muy discientes, porque yo estoy cogiendo, no sé, lo que me dice el CENEA o porque tengo una certificación desde Europa o algo así. Entonces, independiente del método que tú estés utilizando, lo importante es qué vas a hacer con esa información que recolectaste. Entonces, yo tomo lo que sé de seguridad y salud en el trabajo y lo tomo desde mi campo de acción, desde mi experticia. Por eso les decía que nosotros como TEO tenemos que utilizar mucho esa triada ocupacional.
Eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a observar en otros sitios? Que las recomendaciones que se dan son muy grandes y no corresponden pues como tal a ningún campo de acción. Entonces, todo el mundo le recomiendan pausas activas. No importa el trabajador que esté haciendo, todo el mundo hace pausas activas. Entonces uno va y le cambia un poquito el nombre, dice que es que son actividades con propósito, bueno, le pones cualquier otro nombre, pero el caso es que tú no estás utilizando tu conocimiento y tu saber, que ya está en otro nivel, para decir qué hace este trabajador, cuáles son las características de su ocupación, qué es lo que está necesitando y poder empezar a decir si necesita unas pausas activas, es en qué horas, es por cuánto tiempo, cuáles son esas características, o tal vez lo que necesita son unas pautas de recuperación, unas pausas de recuperación. Entonces, yo creo que la diferencia grande que vamos a tener que dar a conocer nosotros como profesionales es esa capacidad de análisis y de aterrizar esa teoría que todos conocemos a unas realidades inmediatas. Ok, Heli, gracias. Tenemos más preguntas. Entonces, te voy a leer una de Gisela Ortiz. Dice, para la selección de métodos de evaluación se requiere una profesión específica, específicamente cuando se habla de OCRA y demás. No. Los métodos de evaluación, sobre todo los que se están utilizando en seguridad y salud en el trabajo, pues no son específicos de una profesión. De hecho, quienes lo han visto, quienes no, en muchos apartes empezamos a mirar, no sé, vamos a ver posturas. Y entonces al ladito tú encuentras que hay un muñeco que está mostrando una flexión, hay un muñeco que está haciendo una elevación, y pues con esto nosotros podríamos decir que profesionales incluso que no son de la salud, pues podrían intentar utilizarlos. No estoy diciendo que el resultado vaya a ser óptimo. También cuando nosotros vemos cuál es la oferta que se hacen de estos métodos, por lo menos el Centro de Ergonomía Aplicada en España, CENEA, ellos lanzan estas ofertas para un número grande de profesionales, es decir, no están dando una exclusividad para usted terapeuta ocupacional o para usted X profesión de la salud, sino que se lanzan para los profesionales que tienen que ver con el campo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos observando? Que ahora son demasiadas las personas que pueden hacer seguridad y salud en el trabajo y que cada vez está aumentando. O sea, recordemos que en la resolución hubo un momento donde decíamos que si una empresa tiene hasta 10 trabajadores, la implementación de ese sistema de gestión, pues la puede hacer un trabajador que haya hecho el curso que dicta el SENA. Entonces, esa participación masiva hace que perdamos un poco cuál es esa diferenciación y esa linealidad que tendríamos en nuestras prácticas y pues que lo confundamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy claro? ¿Cuál es la base de nuestra profesión inicial y qué es lo que nosotros estamos aprendiendo pues dentro de lo que vimos en un posgrado? Además, ¿cuál es mi invitación? Uno se tiene que conocer. Y cada uno de nosotros tendrá un factor diferenciador. O sea, inclusive nosotros TEOs, si un TEO, los dos somos TEOs, los dos hicimos la misma maestría y los dos estamos realizando una observación del mismo sistema de trabajo, vamos a llegar a conclusiones diferentes. O nuestras formas de hacer una implementación, de hacer un acercamiento van a ser diferentes. ¿Cuál es la invitación? Que nosotros encontremos cuál es ese factor diferenciador que van a hacer que en un momento una empresa considere que es válido hacer el diseño o hacer la contratación contigo en lugar de con otras muchas propuestas que les estarán llegando. Y eso pues lo tendríamos que volver casi que un sello, o sea, lo que nosotros hagamos es integral o lo que nosotros hagamos siempre va a tener un esquema de procesos o yo todo lo voy a llevar a sistematizar. Es importante que encontremos ese factor. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Pues, bueno, con algunos aportes de Lilian Tanscon, tenemos ahí otros aportes desde México, todos quedan en el chat para poderlos entonces compartir.
y bueno, fortalecer este video, pues que más adelante vamos a montar. Y bueno, pues ya no veo más preguntas, y queda pues agradecerte, Heli. Agradecemos muchísimo este espacio, de verdad un placer escucharte. Bueno, siento que hubo un tema muy interesante y que pues las personas que están en el área, pues siento que les va a servir muchísimo, y gracias por aportar al conocimiento de terapia ocupacional, a la experiencia, conocer tu experiencia. Y bueno, Heli, quedo totalmente agradecido, quedamos agradecidos, estoy aprendiendo y estamos aprendiendo. Te lo agradecemos. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a hacer un comentario que no sé si quede bien, y si estoy rompiendo un protocolo me disculpan. Cuando me dices que tenía un comentario de Lilian Tascón, yo ella siempre la nombro porque pues fue mi profesora y fue quien realmente me inició en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, encontrarlo el factor diferenciador. Entonces pues realmente me siento súper agradecida de que esté escuchándome hoy. Y a todos ustedes de nuevo, muchísimas gracias. Ok, listo. Okay. ¿Me permites un momentico, Glusman? Yo me he quedado más bien callada para escucharlos, y créanme que tengo una satisfacción tan placentera que es, así como dice Amparo Grisales, me eriza toda la piel. De verdad es un orgullo escucharte, Heli. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Ok, Heli, nos despedimos. Muchas gracias, amigos, por este nuevo regreso de Estoy Aprendiendo. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias por hacer parte de este equipo, de hacer posible este sueño. Heli, otra vez gracias. Cuídense. Está publicado la próxima semana. Entonces, por favor, para que les den me gusta, se suscriban al canal. Y bueno, aquí estamos y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Chao.